Una de las cosas que yo veo que el Señor ha usado para instruir a su pueblo de una manera más amplia, pues a través de la palabra, pero también a través de la vida de sus hijos, de aquellos personajes que encontramos en las Escrituras, que son de mucha enseñanza, de mucha instrucción para nosotros en este tiempo. Y me pongo a pensar que cuando Dios instruye, a veces Él nos da mandamientos muy claros en la palabra. Por ejemplo, si Dios va a instruir a la nación sobre cómo debe de conducirse un pueblo que Él está formando, en el caso del pueblo de Israel, y en el libro de Éxodo encontramos mucha instrucción que el Señor les da para que ellos caminen conforme a su voluntad, y encontramos que Dios da muchas veces, o ha dado, mandamientos muy específicos. Por ejemplo, pues no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero nos preguntamos a veces, ¿y cómo podemos esto entenderlo nosotros en la vida práctica? Y algo que ha sido de mucho aprecio, de mucho valor, es que nosotros aprendemos no solamente que se nos diga, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, sino que a través de la Escritura encontramos a muchos personajes que nos dan un ejemplo de cómo debemos nosotros vivir para la gloria de Dios, cómo debemos estar aplicando los mandamientos del Señor a nuestra vida. Hay algo que se me hace muy interesante, es que cuando el apóstol Pablo en una ocasión escribió a una de las cartas a una iglesia, él les dijo que todas las cosas que habían acontecido, hablando del pueblo de Israel en la antigüedad, y que se han escrito, es para amonestarles a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? Entonces, todo lo que se escribió, todo lo que vemos en la palabra de Dios, no solamente en lo pasado antes de Cristo, sino después de Cristo, el desarrollo de la iglesia, y vemos a todos estos siervos de Dios también escribiendo, y se escribe su historia también en las páginas del Nuevo Testamento. Estoy seguro, hermanos, que esto también es para la instrucción nuestra, es un ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y me sigue sorprendiendo la vida del apóstol Pablo. Qué ejemplo, qué instrucción aprendemos de su vida. Pablo es un cristiano, un apóstol enviado por Cristo a predicar el evangelio al mundo gentil, pero llega el tiempo de su partida, sus días ya son pocos. Cuando escribe la primera carta a Timoteo, encontramos a Pablo tal vez ya un hombre mayor de edad, en una condición en verdad pues muy difícil en la que se encontraba en ese entonces. Y vemos que su muerte está próxima, del apóstol Pablo. Pero lo que vemos nosotros en la palabra de Dios, que podemos aprender mucho de él, es cómo el apóstol Pablo reaccionaba ante la adversidad, ante la aflicción, la tribulación que venía, se presentó más bien a su vida. Es algo que me llama la atención, que alguien que ya está preparado ya para morir, para encontrarse con su Señor, con Cristo, y al final de su vida,
Este personaje, este discípulo de Cristo nos instruye bastante de cómo cuando él enfrentó la persecución, la oposición, la calumnia, en vez vengarse, de vengarse, él toma una actitud, una reacción diferente. Cuando el apóstol Pablo enfrentó la decepción de parte de aquellos que se decían, bueno, de aquellos que estaban junto a él y al final lo abandonaron cuando más lo necesitaba, en vez de amargarse, Pablo pues mostró gracia hacia ellos. Cuando Pablo estaba atribulado, eso no le quitó la pasión por seguir compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo y cómo él aprovecha cada oportunidad para predicar del evangelio y cómo también él ve en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, la presencia de Dios en su vida para fortalecerle. Y también en la prueba, cómo él nos muestra la manera que un cristiano tiene que reaccionar ante la prueba, dándole honra, alabando a nuestro Dios. Aprendemos muchas cosas de Pablo a través de esta carta que estamos analizando y hoy vamos a ver algunas cosas que sobresalen, que vamos a aprender precisamente nosotros de cómo reaccionamos ante la adversidad. Es muy fácil nosotros dejarnos llevar por las pasiones, por la ira, por el enojo, por el resentimiento, por la apatía espiritual también. Es muy fácil, nuestras pasiones brotan tan fácil en nuestra carne que cuando estamos en una situación difícil, las pasiones, estas que les acabo de mencionar, pues brotan, salen rápidamente de nosotros. Y por eso, a través de esta enseñanza, vamos a aprender bastante del apóstol Pablo, de cómo debemos nosotros reaccionar ante la adversidad. El tema que les quiero compartir va a ser una reacción bíblica precisamente ante la adversidad y quiero que me acompañe a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 18. Segunda carta más bien de Timoteo, capítulo 4 al 18. Dice el versículo 14, Alejandro el calderero o el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está en esta situación complicada. Y Pablo, en su vida, y hasta el final de su ministerio, durante su vida y al final de su ministerio,
él enfrentó la oposición. Y esta oposición nos dice la palabra de Dios que vino de parte de un hombre llamado Alejandro, el calderero. Pablo escribe en el versículo 14 que este hombre le ha causado bastantes o muchos males. Le ha causado muchos males y Pablo escribe: el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este versículo? Que hubo alguien que se opuso a Pablo, y es Alejandro. En la Biblia encontramos varios Alejandros. Y este Alejandro es difícil de que nosotros lo identifiquemos, porque algunos lo han asociado con el Alejandro del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, donde dice que fue expulsado por parte del apóstol Pablo, y algunos piensan que él se enojó bastante porque lo expulsaron de la congregación, se llenó de coraje, de enojo contra Pablo, de tal manera que buscaba la forma de destruirlo, de causarle el mayor daño posible al siervo de Dios. Algunos lo asocian con este personaje. Otros piensan que este Alejandro es el que en Hechos capítulo 19 hace una defensa a favor de Pablo cuando se levantó un tumulto en aquella ciudad donde estaban agraviándolos fuertemente, maltratándolos, y sale en defensa de Pablo. Pero, hermanos, aunque se trate de asociar este Alejandro con estos personajes, no está muy claro quién sea. Este Alejandro es alguien al cual el apóstol Pablo le pone el calificativo de herrero. Es un herrero, es un trabajador que trabaja con metales. Y Pablo encuentra una oposición bastante fuerte de parte de él. Lo que quiero, hermanos, mostrar en este versículo como primer punto es que en la oposición que nosotros enfrentamos de parte de la gente por causa de ser cristianos, no debemos buscar nunca vengarnos. En la obra al servicio de Dios vamos a enfrentar oposición. No todo el tiempo es fácil expresar nuestra vida cristiana. No todo el tiempo va a ser fácil el predicar el evangelio. Hay personas que se van a presentar como opositoras, que van a resistir al mensaje que nosotros compartimos, el mensaje de Cristo. Esa es la razón por la cual no es tan fácil que nosotros compartamos de nuestra fe con tanta facilidad a los demás. ¿Por qué? Porque la gente se opone, porque la gente resiste. Y muchos tenemos temor a que la gente nos resista, que la gente nos ataque, que la gente nos critique y se burle de nosotros, nos ridiculice delante de los demás, ¿verdad? Esta es la razón por la cual tú no puedes predicar el evangelio a tu prima, a tus familiares, a tus papás o a tus amigos. ¿Por qué? Porque sabes que hay personas que se van a resistir, se van a oponer al mensaje del Señor Jesús. Tal vez ustedes han pasado alguna experiencia de esta forma, en que alguien se ha opuesto vehementemente a su mensaje, al mensaje del evangelio. Entonces, cuando nosotros nos determinamos a hacer la obra de Dios, a cumplir con el llamado de haz obra de evangelista, no olvidemos
que vamos a enfrentar resistencia. No todo el tiempo la gente va a estar dispuesta a escuchar el Evangelio. Ahorita hablábamos de invitar a algunos, qué bueno que vengan y escuchen, ¿verdad? Pero no está toda la gente buscando escuchar el mensaje de Cristo. La gente resiste, se opone al Evangelio. Entonces este Alejandro es un oponente para con Pablo. Cuando Pablo dice que este hombre me ha causado muchos males, algunos eruditos traducen que este Alejandro me ha acusado de mucho mal. Este Alejandro me ha calumniado y me ha acusado de muchísimo mal. Eso es lo que ha hecho Alejandro. Este Alejandro es como un acusador ante el tribunal en el cual Pablo comparece en ese tribunal del Imperio Romano, y él se presenta como un acusador o como un testigo en contra de Pablo. Ahora, si entendemos de esta manera que este Alejandro me ha acusado de mucho mal, porque en verdad, pues Pablo no dice específicamente cuáles son esos males que ha recibido de parte de este hombre, pero podemos deducir por todo el contexto que estaba pasando en ese tiempo en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, cuáles eran las acusaciones que se le hacían a Pablo, qué cargos se le estaban haciendo al apóstol. Mire, tal vez una de las acusaciones que Pablo recibió de parte de este hombre era que Pablo era un subversivo cultural, era alguien que alteraba el orden social. Este hombre llega a una ciudad y predica el Evangelio, llega aquí a Roma y empieza a predicar otras cosas diferentes a las que nosotros conocemos, y está apartando, está desviando de nuestra creencia a muchos aquí en Roma, y no solamente en Roma, sino que también va por cada ciudad del imperio, a las provincias, y empieza con su mensaje a predicarlo, y está causando mucho tumulto, mucho revuelo en esos lugares donde él llega, de tal manera que la gente empieza a enojarse y a molestarse por este Pablo. O sea, un subversivo cultural, un rebelde, lo está quizás acusando de esta manera. Pablo es acusado también de predicar pues un mensaje diferente a la cultura. Le acusa de que Pablo está enseñando algo que nosotros como romanos creemos y hacemos que no es malo. Los romanos tenían muchas prácticas muy malas. Había homosexualidad, era vista de una forma buena en el imperio. Había infanticidio, era visto bien. Había espectáculos sangrientos donde llevaban a algunos hombres para que pelearan en la arena y lucharan, y si perdían pues obviamente morían, y el ganador pues seguía viviendo, y así luchaban por su vida. Y cuando Pablo llega a esta ciudad y ve todo eso, es probable que Pablo con su mensaje se oponía a todo lo que ellos creían o hacían como cultura. Se le puede estar acusando a Pablo de introducir una nueva religión. Este hombre está diciendo que solamente hay un Dios y que los que nosotros tenemos no son dioses. Él está diciendo que el dios Júpiter, la diosa Venus, no son dioses, que son ídolos. Esto nosotros lo hemos creído siempre. Él está introduciendo una nueva religión donde dice que solamente hay un Dios sobre todas las cosas, creador del cielo y la tierra, y que está demandando a este Dios
que se arrepientan los hombres. Así que todos estamos equivocados y tú tienes la razón, Pablo. Pablo es acusado probablemente también de ateísmo. ¿Por qué? A los cristianos se les acusaba de ser ateos. ¿Por qué? Como no tenían una imagen que adorar, entonces ellos entendieron lo que es adorar al Padre en espíritu y en verdad, y que no era necesario que nosotros tuviéramos una imagen para postrarnos a ella. Decían, estos hombres son ateos, estos hombres no creen en nada. De ateísmo, lo acusaban tal vez de canibalismo también. Estos dicen que van a celebrar una ceremonia, y en esa ceremonia pues que comen el pan y beben la sangre de su líder. Entonces, ¿qué es esto? Estos son caníbales. Luego, tal vez la acusación era también de que estos son inmorales. ¿Por qué? Porque tienen sus fiestas de ágape y lo hacen tan a la discreta que no quieren que nadie se dé cuenta. Tal vez están cometiendo actos de inmoralidad entre ellos. O sea, había algunas acusaciones que posiblemente Pablo estaba recibiendo de parte de este hombre. También en ese tiempo, Roma fue incendiada por el emperador romano. Dice la historia que la quemó a la ciudad para él levantar nuevos monumentos, no sé, reconstruir la ciudad y hacerse de un renombre. Y en ese incendio, en ese delito, le echa la culpa a los cristianos. Dicen, los cristianos fueron los que incendiaron, los que quemaron la ciudad, persíganlos. Y Pablo, como cristiano, pues como cabecilla también, pues es uno de los que provocaron tal incendio. Hermanos, o simplemente porque el imperio prohibía el cristianismo en ese tiempo bajo el mandato del emperador Nerón. Ser cristiano estaba prohibido. Entonces, lo que quiero puntualizar es que este Pablo fue acusado de mucho mal, y posiblemente son todos estos cargos, lo que les acabo yo de mencionar, que este Alejandro le hace al apóstol. Recibe acusaciones falsas, una calumnia de parte de Alejandro. Ahora, el verso nos sigue enseñando acerca de cómo reaccionó el apóstol Pablo ante tales acusaciones de Alejandro. La reacción de Pablo nos deja ver que él no busca venganza para con Alejandro. Y cuando hablo de venganza, la venganza es ese sentimiento, ese deseo de que la otra persona sufra, que la otra persona sienta dolor, sufrimiento por el agravio que nos ha hecho, ¿verdad? Es una pasión, hermanos, que crece muy fácil en el corazón del hombre, la venganza. ¿De qué? De querer vengarme por el agravio que una persona me hizo. ¿Quieres saber lo que brota rápidamente en el corazón del hombre? Simplemente ve a sus hijos, a sus niños pequeños. Ellos, si alguien le pega, el otro quiere pegar inmediatamente. Quiere mostrarle que nuestro corazón es tan fácil de querer venganza. Vaya usted manejando, vaya conduciendo por la avenida y una persona se le atraviesa, o esa persona le dice una grosería, le hace una seña mala, y inmediatamente su carne resalta, su carne sale a flote de querer vengarse y contestarle de esa manera a esa persona. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Verdad? Entonces, es ese estado también emocional donde se busca que el otro sufra por el agravio que hemos recibido o que ha recibido. Entonces el apóstol Pablo no buscó venganza para con este Alejandro, vengarse.
sino que el apóstol Pablo dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo sabe claramente que Cristo es un juez justo. Versículo 8 dice, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Está hablando de una recompensa, pero Dios es un juez justo que también no solamente da recompensa, sino que también retribuye, da castigo a aquel que obra mal, aquel que hace mal a los demás. En este caso, como lo estamos viendo en el caso de Alejandro. Entonces, el apóstol Pablo no busca que Alejandro sufra en cierta manera, sino que deja el juicio al Señor, porque el Señor le va a retribuir de acuerdo a sus hechos. Hermanos, quiero profundizar un poquito en esto. ¿Por qué? Pablo no está haciendo una oración imprecatoria o de imprecación. ¿A qué me refiero con eso? Es el acto de proferir palabras de venganza contra aquellos que nos han hecho mal. Es expresar el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Esto es lo que es la imprecación. Ustedes lo ven claramente en los salmos imprecatorios. Tal vez esta palabra no la había escuchado, pero ¿qué es imprecar? Es pronunciar pues palabras con el fuerte deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Pablo no está tomando una actitud imprecatoria, o sea, no está invocando una calamidad, una maldición sobre su enemigo o sobre aquellos que se considera o aquellos que son percibidos como enemigos de Dios. No está Pablo haciendo eso. Antiguamente, en los salmos encontramos palabras, oraciones imprecatorias. Encontramos expresiones precisamente con sed de venganza y un fuerte deseo para que los demás sufran los enemigos. Porque los salmistas escriben desde su profundo dolor por las experiencias tan amargas que vivieron. Ellos llegan a expresar en sus oraciones, en los salmos, tales palabras. Por ejemplo, el Salmo 137 al final habla unas palabras bien fuertes que dice, bienaventurados aquellos que estrellan a sus pequeños entre las rocas. Es fuerte, ¿verdad que sí? El Salmo 35 también es un salmo imprecatorio entre muchos, pero lo debemos de entender desde el contexto que se escribe en aquella época. Pero el cristiano no está llamado a proferir tales palabras o desearle mal a alguna persona. No está llamado a esto. No está llamado a que tú le desees todo el mal posible a tu esposa que te ha hecho daño. No está llamado para que tú le desees todo el mal posible a tu esposo que también te ha agraviado, a tus hijos o a tus padres. No estamos llamados nosotros como cristianos a pronunciar tales palabras. Y todas esas expresiones como, pero hay un Dios que todo lo sabe, y eso simplemente estás tú diciendo, espero que el juicio de Dios caiga sobre tu vida. Eso estás diciendo, prácticamente. Que te ahogues en tu propia amargura y nunca encuentres paz. Esas son expresiones imprecatorias, hermanos. Que todos te abandonen y nunca te ayuden. Que te vaya mal y nunca puedas ver la luz. Todo eso que sale de nuestro corazón es algo que va en contra de la palabra de Dios. Va en contra. Muchas veces nuestra venganza es tal que deseamos que aquellos que nos han agraviado sufran.
sufran, experimenten el sufrimiento, experimenten el dolor por lo que han hecho. Hermanos, no es así. Porque el Señor Jesucristo enseñó en ese famoso Sermón del Monte acerca de si alguien te maldice, ¿qué dice? Bendices. Si alguien te persigue, ¿qué haces? Ora por él, ¿verdad? Está diciendo el Señor Jesucristo que ahora nosotros como cristianos no vamos a buscar la venganza para con los otros, buscando su sufrimiento. No, ahora nosotros vamos a reaccionar de una manera diferente. No venganza, no vengarse, sino que dejar todo en las manos de Dios, dejar todo en el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 19, dice, mía es la venganza, yo daré ¿qué? El pago. Dice, no los venguéis unos a otros, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, Dios ve claramente cuando una persona te hace daño, cuando una persona te acusa, cuando una persona te agravia, te lastima o te ha lastimado. Dios lo ve claramente y Dios se va a encargar de dar el pago. No está en nosotros el vengarnos. El apóstol Pablo no usa pues una oración de imprecación, sino más bien lo hace en el sentido de una predicción en el futuro. Pablo sabía claramente que el Señor le va a pagar a cada persona conforme a sus hechos. Este Alejandro va a comparecer algún día delante del trono blanco y Dios lo va a juzgar allí, Alejandro. Y en ese día Dios le va a dar conforme a sus hechos, o tal vez aún en la misma vida Dios le va a pagar conforme a sus acciones, conforme a sus hechos. Mucha gente dice, pero ¿cómo que ha escapado la justicia divina en este mundo? No, en el otro mundo la gente va a recibir el castigo conforme a sus obras. Nadie sale libre del juicio de Dios. Entonces, si usted ha sufrido algún mal de parte de alguien, no busque vengarse. La venganza no es del cristiano, sino que todo déjelo en las manos de Dios, según lo que aprendemos del apóstol Pablo. Es dejarlo todo al Señor. Ahora, el apóstol le dice en el versículo 15, guárdate tú también de él, de este Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él se opuso vehementemente, ferozmente a las palabras de Pablo y los demás. Era un opositor de veras increíble, hermanos, este Alejandro. Y le dice, cuídate también tú, Timoteo. Cuando vengas aquí a Roma, ten mucho cuidado de cómo te vas a conducir, qué es lo que vas a hablar, porque este hombre está buscando cualquier cosa en que te equivoques para llevarte, para denunciarte y para fungir como testigo, como acusador en tu contra, así como conmigo. Guárdate de él. Guárdate, cuídate. Ahora, algo también que tenemos que ver, que el apóstol Pablo, en medio de la oposición, de la acusación tan grave que le hacía Alejandro, él también nos muestra que él fue decepcionado. No solamente fue acusado falsamente por Alejandro, sino que el apóstol, fue decepcionado de parte de sus compañeros. Y algo que quiero enseñar es que en la decepción no busques amargarte nunca. Cuando tú eres decepcionado por alguien, no te amargues. Cuida tu corazón. Porque en la vida vamos a ser decepcionados algunas veces por los demás.
El versículo 16 dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Qué está pasando aquí? Él enfrentó el juicio ante un tribunal romano y los juicios tenían dos audiencias. La primera era para ver los cargos de lo que se le acusaba. La segunda audiencia era para ver si el acusado era inocente o era culpable. Así eran los juicios romanos. Ahora, el apóstol Pablo dice: en mi primera defensa, cuando yo necesitaba defenderme verbalmente ante las acusaciones que se me hicieron de parte de Alejandro, ¿qué pasó? Todos me desampararon. Todos dejaron al apóstol Pablo en desamparo. Ahora, ¿por qué cuando el apóstol Pablo necesitaba que ellos acudieran ante el tribunal para testificar que Pablo era una persona respetable y que no era de lo que se le acusaba? ¿Qué es lo que llevó a estos cristianos romanos, igual que Demas, a desamparar a Pablo? Miren, es obvio, el miedo, el peligro que representaba testificar a favor de Pablo. Recuerden que Nerón, él torturaba y mataba a cristianos, y testificar ante la tribuna había sido algo peligroso y hasta mortal para aquel que se presentara a testificar a favor de él. En este momento no llega todavía Lucas, no llega todavía Timoteo. Pablo está solo. Los de Asia me abandonaron, dice el capítulo 1 de esta carta. Todos me abandonaron, nadie estuvo a mi lado, nadie, me dejaron solo ante el tribunal. Bueno, algo que veo es que los cristianos romanos eran comprometidos, pero fueron cobardes cuando se sintieron amenazados. Eso es lo que eran los cristianos romanos. Se acobardaron para testificar a favor de Pablo. Ahora, pues, seamos sinceros. Si se nos ofrece el martirio y se nos ofrece la oportunidad de huir para salvar el pellejo, ¿qué vamos a escoger? Seamos sinceros, hermanos. Tal vez usted diría: prefiero huir, ¿verdad?, que ser martirizado. Si no somos capaces de soportar que una persona nos resista, nos rechace por compartir el evangelio, si no somos capaces de compartirle a la persona que tiene a tu lado en tu casa del evangelio, porque se va a reír de ti, porque se va a burlar, te va a menospreciar y te va a tratar como un ignorante, como un fanático, si no es capaz de, ante tales situaciones que son de menor importancia, de poder enfrentarte a ellos, ¿tú crees que vas a ser capaz o vamos a ser capaces cuando realmente estemos en esa situación de morir como mártires por Cristo? Si no eres capaz de predicar el evangelio porque te da vergüenza ante los demás, ¿vamos a ser capaces de esto, hermanos? Seamos realistas. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, le dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a dejar, no te voy a abandonar. Aunque sea posible y sea necesario, voy a llegar a la muerte juntamente contigo. Y el Señor le dice: Pedro, no cantará el gallo 3 veces aunque tú me hayas negado, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando Pedro se encontró en la situación de a ver si iba a permanecer fiel, leal al lado de Cristo? ¿Qué hace?
tiene temor, se acobarda ante las palabras de una sirvienta que le dice: tú eres también uno de ellos, tu acento te delata. No sé, no lo conozco, ¿quién es? Y empezó a maldecir, ¿verdad? Empezó a maldecir. Hermanos, se necesita una gracia muy especial, pero una gracia muy especial para poder morir como un mártir por el Señor, que muy pocos tienen o tenemos, en verdad. Se necesita algo especial para que alguien sufra de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos nuestra seguridad, buscamos nuestro confort, buscamos sentirnos seguros y siempre vamos a escoger, si es posible, el huir en vez de enfrentarnos a la situación. Entonces, Pablo fue dejado en su primera defensa, el versículo 16, ninguno estuvo a su lado para ayudarlo. A mi lado significa para ayudarle, para testificar, para estar a su favor, sino que todos me abandonaron. Pablo estaba decepcionado por estos cristianos. ¿Y cómo se siente usted cuando es decepcionado también por alguien? ¿Cómo se sienten cuando viene la decepción? Pablo ya está para morir. Pablo ya le quedan algunas semanas o no sé cuánto tiempo, pero ya está para morir. Pero él lo que él busca es no amargarse. ¿Y cómo lo hace? Teniendo un espíritu perdonador. Pablo cuida su corazón contra la amargura, contra el enojo, el resentimiento. Pablo podría haberse molestado, airado, amargarse, porque estos lo dejaron solo y no estuvieron a su lado. Pudo él amargarse, pero Pablo cuidó su corazón. Y hermanos, de veras, esto que le pasó a Pablo era algo serio, era algo fuerte. No era algo que, es que no me saludó y ya me amargué. Es que no me habló y me habló mal y ya me amargué. Es que pasó esto y el corazón del hombre es tan fácil para amargarse, resentirse con los demás. Tan fácil por cosas tan pequeñitas así. Que por qué no me habla, que porque la comida no era la que yo quería otra comida, que no me dejó decidir, que me hizo lucir mal, que dijo esto de mí, que, hermanos, cosas tan ¿qué, hermano? Tan triviales. Es que me engañó, es que no me dijo la verdad, me hubiera dicho la verdad de que iba a ser tanto, me hubiera dicho esto, hermanos. Eso es algo tan infantil que si en eso se amarga usted, imagínese en cosas mayores, pues va a tener todo el potencial para vivir en amargura. ¿Y cuánta gente no hay que está viviendo en amargura todavía? Vive en el resentimiento, vive en el enojo. ¿Cuántos no hay así? Pero sin embargo Pablo cuida su corazón. ¿Y cómo lo cuida? Porque el verso 16 dice, no les sea tomado en cuenta. El apóstol Pablo dice, no les sea tomado en cuenta. O sea, yo voy a cuidar, voy a orar, voy a pedir por ellos para que esto que ellos me hicieron, el Señor no se los refiera. El Señor no les tome en cuenta. Hermanos, Pablo perdonó a estos que lo habían abandonado. Y él no quería llegar al final de su vida con un corazón amargado, como mucha gente que muere amargada, ¿verdad? Con amargura, maldiciendo y deseando lo peor a la persona que le hizo mal. Hay mucha gente que muere de esta manera, con un corazón amargado, no perdonador para con los demás. Pablo no iba a morir así. Pablo, él iba a mostrar
pues ese espíritu perdonador, cuidando su corazón, perdonando. La Escritura nos dice que nosotros como cristianos debemos ser caracterizados por el perdón hacia los demás. Y él escribió en una de sus cartas, en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Tenía todos los motivos para amargarse? Claro que tenía los motivos para amargarse, pero él no buscó estar así en esa condición. ¿Qué hace Pablo? En vez de amargarse por lo que le hicieron, dice: antes sed benignos unos a otros. O sea, él escribiendo a esta iglesia: sé benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué Pablo está haciendo con esta decisión que él hizo? Yo no me voy a amargar, los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ha perdonado también. Dios me ha perdonado. Así que voy a perdonar, así como Cristo me ha perdonado a mí. Voy a ser misericordioso, voy a ser benigno, que el Señor no les tome en cuenta lo que me han hecho. Entonces estamos viendo dos cosas hasta ahorita. Si hay oposición, si hay agravio, si hay alguien que le ha causado males, no se vengue. Si ha sido decepcionado por algunos que están a su lado, no se amargue. Perdone, cuide su corazón, cuídelo. Y ahora lo que veremos también es que en la tribulación siempre busque la presencia de Dios. Él está a su lado, no está solo. Porque dice el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan. Eso dice Pablo en este versículo. En cualquier tribulación, busque siempre la presencia de Dios. Dios está a su lado. Dios no lo abandona. Dios no lo deja solo. Usted tiene un Padre espiritual que lo cuida, que está bajo su mirada, que lo observa, que lo ve. Busque a Dios en la tribulación. Pablo, al no tener a los demás, él sabe que el Señor está a su lado y que el Señor no lo va a abandonar a él. Pablo no encontró la compañía y el apoyo humano, pero el Señor se mantuvo a su lado como su defensor. El Señor estuvo con Pablo y le dio palabra, como decía el Señor Jesucristo: cuando sean llevados ante las autoridades, reyes, y comparezcan, no se preocupen lo que van a decir, yo mismo les voy a dar palabra para que se puedan defender. El Señor Jesús estuvo al lado de Pablo, y qué mejor ayuda, ¿verdad?, que la del Señor Jesucristo en esa situación, en esa tribulación que se encontraba el apóstol. Estuvo como su defensor. El Señor fue la fuente de su fortaleza, fue la fuente de su aliento en la debilidad. Así se ve cómo el Señor está con sus hijos en los momentos de tribulación. No estamos solos. Busquemos a Dios, busque a Dios, ore a Dios, clame a Dios. Él está allí al lado nuestro. Dice la palabra de Dios que Él dijo, Él ha prometido, como dice Hebreos 13, versículo 5 y 6, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente. O sea, confiadamente tenemos que decir, confiadamente, o sea, con una certeza, con una seguridad de que en medio de la tribulación Dios no nos abandona. El Señor es mi
ayudador. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Esa es una promesa, hermanos, para nosotros. Y debemos de descansar en esto cuando somos atribulados y cuando parece que no hay nadie. O estás solo y tus hermanos no pueden estar cerca contigo por ciertas razones. El Señor siempre va a estar allí, a tu lado, porque Él ha prometido que no te va a dejar, no te va a desamparar. Él es tu ayudador, por lo cual puedes decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador. Él no abandonó a sus siervos en el pasado. En el Antiguo Testamento no abandonó a Elías. Aunque él se sentía solo, Dios no lo abandonó. Cuando se sintió perseguido por Jezabel, Dios no lo abandonó. No abandonó al apóstol Pablo en esta tribulación, en este momento difícil. Allí estaba el Señor Jesús para confortarlo, para animarlo y fortalecerlo. Ahora, algo también que debemos de ver es que en la adversidad, cualquier adversidad que tú pases como cristiano, cualquier tribulación, que la adversidad tú busques anunciarle, tú busques proclamar de Él. Pablo experimentó la presencia de Cristo de dos maneras, porque dice el versículo 17, estuvo a mi lado, me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que sea cumplida la predicación. Pablo necesitaba fuerzas, sí, hermanos. En ese momento, en su debilidad, necesitaba ser empoderado por el Señor. Era fácil estar ante un tribunal, en el mismo corazón del Imperio Romano, ante el tribunal más alto, humanamente hablando, en ese tiempo. ¿Era fácil comparecer ante ellos? No era fácil. Él necesitaba fuerzas para testificar. ¿Qué predicación, qué testificación llevó Pablo en ese momento, en esa adversidad? Él buscó anunciar siempre de Cristo. Pensemos un poco. Le dirían a Pablo: a ver, Pablo, tú dices que Cristo es el Señor. Te preguntamos, ¿estás seguro de que Cristo es el Señor? Porque nosotros tenemos un Señor y es el César, ¿verdad? Es el César. Y todo aquel que no confiese que César es Señor, pues va a morir. Pablo, ¿Cristo es el Señor? ¿Qué diría Pablo? Efectivamente, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, Cristo es el soberano, ¿verdad? Y él está testificando y está anunciando el Evangelio en tal situación. Él anunció de Cristo, él anunció del Nazareno, que fue crucificado por el mismo imperio romano. Él anunció que Él es el Mesías, que Él es el prometido, que Él es el único Señor del mundo, que Él resucitó de la tumba al tercer día y que Él está predicando a un Señor vivo, y que esa es la causa por la cual está compareciendo ante tal tribunal. Él anuncia a Cristo, testifica de Él. Ahora, esa situación, esa adversidad, fue una oportunidad para testificar. Él ya le había dicho a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y en ese entonces, ese tribunal se convirtió en un púlpito para que todos los que están ahí presentes, los gentiles representados allí, escucharan el Evangelio de Jesús. A tiempo y fuera de tiempo. Allí es donde él decía: tal vez no estoy yo caminando en una calle y anunciando el Evangelio, pero ahora estoy en esta situación. A tiempo y fuera de tiempo se tiene que predicar la palabra. Y este Timoteo aprendió
un buen ejemplo de cómo debe ser de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Cualquier situación o circunstancia a la que Dios nos ponga, por difícil que sea, es una oportunidad para proclamar el Evangelio de Cristo. Cualquier circunstancia en la cual Dios te ponga, por muy difícil que sea, es una oportunidad para que tú prediques el Evangelio, para que yo lo predique. ¿Y cuántos no han predicado el Evangelio en situaciones difíciles? ¿Estás tú en una cama, en un hospital, y se arriman los doctores, se arriman las enfermeras, todo el personal médico, y te ven tranquilo, te ven con paz, que no te ven enojado, ni amargado, ni diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino que te ven tranquilo, con serenidad, y te dicen, Señor, señora, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Por qué? Porque mucha gente reacciona muy mal ante las adversidades. Mucha gente se enoja y se amarga, se aparta hasta de Dios. Pero bueno, lo ven a usted con esa paz, con esa tranquilidad. Y usted dice, oh, en este momento Dios me está abriendo una oportunidad para predicar el Evangelio. Les voy a decir, ¿sabes qué? Esa paz, esa tranquilidad que siento en mi corazón, viene de Dios, viene de Cristo. Él es el que me sostiene en este momento de debilidad, en este momento de aflicción. Él es mi esperanza. Él es mi roca, como hemos dicho. Él es mi torre fuerte. Él es todo lo que yo necesito para sostenerme en este momento. Le quiero compartir de este Dios vivo y verdadero. Quiero que lo conozcan. Y la gente se queda asombrada. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos comparten de su fe en tal situación? Tú estás en cualquier situación que estés, hermano, debes de aprovecharla para predicar el mensaje del Señor. Donde te encuentres. Y Pablo no está pensando solamente en lo que a él le acontece. Él está pensando y viendo a esa gente que estaba en el tribunal como necesitados del Evangelio, como hombres perdidos, como hombres que están muertos en sus pecados, en sus delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Él está viendo a esa gente así. Dice, es la oportunidad que yo tengo de que estos me escuchen. Entonces voy a proclamar el mensaje del Señor. ¿Verdad que Pablo no se centra en sí mismo? Sino que Pablo siempre está apasionado para que las gentes se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que vemos en Pablo. Entonces, cualquier adversidad, hermanos, que enfrentemos, prueba, utilízala para que otros vean a través de tu fe, a través de tu firmeza, a través de tu confianza en Dios, de que Dios te sostiene, de que Dios está vivo, de que Dios es verdadero. Si te ven afligido, te ven decaído, amargado, frustrado, arrastrando los pies, eso no va a llamar la atención. Pero si te ven confiado, si te ven firme en lo que crees, puedes decir, estoy así gracias a Él, porque Él vive en mí, porque Él está a mi lado, Él no me deja. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de este hombre de Dios? Muchísimo que tenemos que aprender, en verdad. Pensaría el apóstol Pablo, no es conveniente en este momento testificar de Cristo. O lo quiero es salir rápidamente de esta situación en la que estoy. No, él ya sabía, hermanos,
Él sabía que su tiempo está por terminar. Y dice el apóstol Pablo, así fui librado de la boca del león. Fue librado en esa primera audiencia de la muerte en ese día, que no fue ejecutado, no fue martirizado. Dios lo libró de la boca del león en aquel entonces. Ahora, en la prueba, busca siempre glorificarle a Él. En la prueba busca glorificarle. Glorifícale, alábale a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque espera un reino futuro, un reino celestial. Le espera al cristiano, al creyente. A Pablo le esperaba. Él dice en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala. O sea, ¿qué quiere decir que me va a librar de toda obra mala? ¿Que lo iba a librar de la muerte? Ya lo había librado de la muerte anteriormente. No está diciendo que ahora lo va a librar de toda obra mala como de la muerte. Él sabe que ya su muerte está. Es un hecho. Sino que Pablo, cuando dice, el Señor me libra de toda obra mala, Él está dando a entender que Él va a ser preservado para no hacer cualquier cosa que fuese una mancha para su testimonio en los últimos días de su vida. O sea, Dios me va a librar de que yo tenga una mancha tan fuerte en mi vida, que me va a cuidar el Señor. Me va a librar del mal. El Señor me va a librar de negarle, de tratarme de mi fe. El Señor me va a librar de que no niegue su nombre. El Señor me librará de que no tenga algún derrumbe moral que afecte ahora que estoy al punto de partir mi vida moral, mi vida espiritual. Es lamentable cómo hay hombres que vivieron desde su niñez tal vez 50 años, 60 años en el Evangelio y llegan a la edad de 76 años y tienen una mancha, pero manchotototota en su testimonio, que cómo les afecta, cómo les afecta su vida, su testimonio. Pierden credibilidad, pierden la confianza, como hemos visto de hombres que toda su vida caminando en Cristo y se hacen grandes y se sienten bellos, son como rabos verdes que andan con una joven. Y cómo tiene una manchototota en su testimonio, ¿verdad? Y Pablo dice, yo no voy a ser Dios me va a librar de que yo deshonre y manche todo esto que yo he cuidado durante toda mi vida cristiana. El Señor me va a librar de todo derrumbe moral. Ahora sí, como el Señor decía en la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal, ¿verdad? No nos metas en tentación, Señor. Líbranos de estas cosas. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, que el Señor le va a librar de toda obra mala. No está diciendo que lo va a librar de la enfermedad, de la muerte y de las cosas adversas, sino de este derrumbamiento moral, de que pierda su testimonio el apóstol Pablo por un pecado que puede ser fatal para el testimonio de él, en verdad. Y él termina con una expresión de alabanza
como le decía, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, debe procurar glorificarle a Él, porque Él sabe que todas las aflicciones que se presentan en la vida cristiana son para siempre. No. Él escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo déjelo veo. Escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, que las tribulaciones son leves, momentáneas, y que producen en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que Pablo entendía, y sabía que esa tribulación, esa aflicción, no era para siempre, que el Señor lo iba a guardar, y además me preservará para su reino celestial. Que está diciendo Pablo que Él lo salvará, porque la palabra preservar es la palabra soteria de salvación, que el Señor lo salvará del peligro del sufrimiento. O sea, la muerte para Pablo era como la puerta que se le abre al cuerpo para que se despida de este mundo y pase a un mejor lugar. Para Pablo ya no iba a haber persecución, ya no iba a haber dolor, ya no iba a haber aflicción, ya no iba a haber sufrimiento, sino que ahora iba a ser llevado a este reino celestial de Cristo. Él lo vio de esta manera al final, más bien. Pablo nos da una lección, hermanos, de que nosotros en la prueba debemos de expresar una alabanza, una doxología a Dios, porque Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él expresa la gloria de Dios, todo el carácter de Dios, todo lo que representa, todo lo inmenso, lo que es el Señor, y le da la gloria tal a Él por todas las cosas, por todo lo que viene también en el futuro, que adora a Dios, le alaba de esta manera en esta prueba que le está enfrentando. Entonces, y para sellar, el apóstol Pablo su doxología, su alabanza, él dice, amén, así sea, así sea. Entonces, hermanos, aprendemos del apóstol Pablo varias cosas en las cuales tenemos que pensar bien. No estás para vengarte. No estás, aunque alguien te acuse, alguien te haga daño, no estás para buscar tu propia justicia. Debes de esperar en Dios, confiar en el juicio de Dios. No tomes justicia por tu propia cuenta. Déjalo en las manos de Dios. El Señor es bueno. Estaba escuchando algo o viendo acerca de un video donde al pastor John MacArthur, cuando él muere, hay un video donde se le hacen algunas acusaciones, pero falsas, y algo que dice otro pastor del compañerismo de él, dice que nunca, no se defendió, ni buscó atacar, tal vez porque entendió que de Dios Dios es el pago, de Dios es la justicia, ¿verdad? Entonces, no te vengues cuando la gente te agravia, no te amargues cuando la gente te desilusiona.
Busca testificar a Dios en medio de la adversidad. Confía en Él en medio de la prueba. Darle la gloria y la honra que Él se merece. Aprendemos de este hombre al final de sus días. Esto es lo que les comparto, hermanos. Les comparto. Espero que Dios en verdad obre en sus corazones y que no salgamos con la misma actitud que entramos a este lugar. Espero que cambiemos. Espero que reaccionemos ante la adversidad de la manera bíblica como lo hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que estamos esperando, es lo que espero y lo que esperan también de mí. ¿Por qué? Porque ejemplo nos ha dado Dios a través de su palabra, a través de estos hombres, para que sigamos esas pisadas de ellos.